Agradecer la presencia de ustedes que hayan querido participar en esta pequeña jornada de formación. Agradecer sobre todo al profesor Arturo Bravo, que ya lo conocen, lleva harto tiempo acompañándonos aquí en Cañete de formación. Han visto, creo que todos los evangelios ya, o sea, Mateo, Marcos, Lucas. Sí, parece que todo. Juan lo vimos, sí. Entonces, bueno, profesor es doctor en teología bíblica, así que en resumen sabe de lo que les va a hablar. Así que de nuevo agradezco el tiempo que se haya dado para acompañarnos aquí y ojalá todos podamos aprender un poquito más, para hacer la idea. Porque, como siempre trato de decir también, soy cabeza dura en la humildad, que la escritura es alimento para nuestra fe. Entonces, si entender un poco más los textos nos va a motivar un poco a nosotros mismos y entendiendo lo que vamos leyendo, eso va a significar un beneficio para todos nosotros. Entonces, que esto sea la formación que va a dar el profesor, sea una semillita que caiga en nuestro corazón en un buen terreno y dejémoslo a Dios que hay de fruto. Así que lo dejo con usted, el profesor Arturo, y después, a mitad del tema, vamos a hacer un pequeño break para que tomen un cafecito, una cosita para remojar la garganta. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Muy bien, muy buenos días. Con muchos de enero que no nos veíamos, cuando estuvimos aquí con el Evangelio de Juan. Bueno, me pidieron ahora que hablara sobre Hechos de los Apóstoles y es entonces lo que vamos a hacer, que de alguna manera tiene que haber sido mencionado ya también cuando tocamos el tema de Lucas, por lo siguiente, porque resulta que Lucas escribió una obra en 2 volúmenes. El primer volumen es el Evangelio y el segundo volumen es Hechos de los Apóstoles. Entonces es una obra en 2 volúmenes. Dos tomos. Por lo tanto, para decirlo de otra forma, Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Ahora, para el tema de la citación, cuando uno cita los textos bíblicos y escribe las citas, si coloca Lucas 4:10, con Lucas se refiere al Evangelio y con Hechos se refiere a Hechos de los Apóstoles. Pero sabiendo que Hechos de los Apóstoles también es de Lucas. Bien. Eso es lo primero. Y bueno, y vamos a ir revisando también algunos textos de la Biblia para que ustedes se vayan dando cuenta, o del Nuevo Testamento, para que vamos viendo ahí mismo en los textos cómo aparece esto. Claro, porque, bueno, aquí hay todo un trabajo, porque, claro, uno dice, sí, Hechos de los Apóstoles es la continuación, ya, pero ¿y cómo sabemos? ¿Cuáles son los argumentos para decir que es la continuación? Bueno, hay argumentos literarios, hay argumentos teológicos, etcétera, pero vamos a partir por los argumentos literarios. Ahí tenemos lo que se llaman argumentos de continuidad. Entonces, acá está Lucas, y con Lucas me refiero al Evangelio, y allá está Hechos. Entonces, Lucas comienza con lo que se llama un prólogo, y que es un prólogo literario que escribió el mismo Lucas para dar cuenta a él de cómo escribió su Evangelio. Me gustaría recordarlo antes de entrar ahí directamente a eso. Son 4 versículos que aparecen al principio. Por eso que es prólogo. 4 versículos que aparecen al principio y que dice: Muchos emprendieron
la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron su plena realización entre nosotros, tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. También yo, ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido. Eso escribe el autor, que se le ha colocado el nombre de Lucas. Eso es lo que escribe el autor. Entonces, el autor está dando cuenta de que hay otras fuentes y que otros antes que él ya escribieron sobre esto. Porque dice, muchos emprendieron la tarea de relatar los acontecimientos que ya tuvieron su realización entre nosotros. ¿Qué acontecimientos? Los acontecimientos relacionados con Jesús. Y está diciendo que muchos ya emprendieron esa tarea de relatar esos acontecimientos sobre Jesús. Y aquí habla de las fuentes, tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares. Tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares. Ya. Entonces ahí está diciendo que viene una tradición significa transmisión, hay una transmisión que viene desde los testigos oculares. Y como aquí nosotros tenemos que ser como alguna vez les he dicho, como detectives, hay que investigar lo que se está diciendo muy bien. Entonces, si él dice, como nos lo transmitieron los testigos oculares, está diciendo, sin decirlo, pero implícitamente, yo no fui testigo ocular. Porque si él fue testigo ocular, ¿para qué necesita a otros que fueron testigos oculares? O podría decir, nosotros los que fuimos testigos oculares. No, pero no dice eso. Por lo tanto, él está recibiendo tradiciones. Y con esas tradiciones va a componer su obra. Va a componer lo que se llama la obra lucana, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también yo, ahí se incluye él, también yo, dentro de todo ese grupo, ahora, por decirlo así, también yo, ilustre Teófilo, y ese es su destinatario, un tal Teófilo. Investigué todo desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido. Es decir, para fundamentar aquellas tradiciones en las cuales fuiste instruido. Bien. Ahí explico entonces un poco el prólogo, y he tomado una parte del prólogo, los versículos 3 al 4, ilustre Teófilo, me pareció bien lo que he dicho, y en Hechos 1:1, dice, ilustre Teófilo, en mi primer libro, o volumen 1, volumen 2, en mi primer libro expuse todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. ¿Cuál primer libro? El Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces ahí literariamente nosotros podemos decir, sí, efectivamente, este Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas, porque el mismo autor habla de un primer libro y porque lo está dirigiendo al mismo personaje, un tal Teófilo, que no sabemos quién es. Después, al final del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas termina en el capítulo 24 con un famoso episodio, claro, pero no termina bien con ese episodio, sino que después sigue unos versículos más. Pero es el famoso episodio de los discípulos de Emaús.
que aparecen ahí en el capítulo 24. Y hacia el final de ese capítulo va a decir: versículos 47 al 49. Les leo el 46 para contextualizar. Y les dijo Jesús: está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar el tercer día de entre los muertos. Primero, está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. O sea, Jesús se está identificando con el Antiguo Testamento. Y comenzando por Jerusalén, se iba a predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Ustedes, le dice a sus discípulos, son testigos de estas cosas. O sea, ahí no solo constata que fueron testigos de esas cosas, sino que los va a instituir como testigos oficiales de esas cosas, que son las mismas cosas que hablaba al principio del Evangelio, en el prólogo. Ustedes son testigos de estas cosas, yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido. ¿Qué será lo que el Padre les ha prometido? Puede que nosotros lo sepamos, pero ahí no lo dice. Ahí no lo dice. Yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre les ha prometido. Ustedes permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. A lo mejor eso que el Padre les ha prometido es una fuerza que viene de lo alto. Pero eso, claro, decimos nosotros el Espíritu Santo porque nosotros nos conocemos toda la historia. Pero eso ahí, si uno llegara hasta ahí, no está dicho. Pero sí está dicho al principio de Hechos. Por eso que se nota que es la misma obra. Porque en Hechos se está continuando la historia y se está diciendo qué era lo que había sido prometido por el Padre. Y dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, ¿cierto? Y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso va a ser muy importante para que sean mis testigos en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en toda Judea. Se amplía el asunto, para que sean mis testigos en Cañete, en la región del Biobío, se va ampliando, en Samaria, más al norte, y hasta los confines de la tierra. O sea, los discípulos de Jesús son constituidos como testigos de lo que sucedió para anunciarlo y predicarlo a todo el mundo. Primero aquí, después más al norte, después van a seguir más al norte y hasta el confín de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Ya. Bueno, resulta que este evangelista hace una periodización que se llama de la historia de la salvación. Él va a concebir la historia de la salvación de una determinada forma y la va a dividir en períodos. Entonces, en esa gran historia de la salvación, esa gran historia de la salvación
Tiene un comienzo y tiene un fin. El comienzo naturalmente es la creación y el fin es el reino de Dios, al cual hemos sido llamados, al cual hemos sido invitados a participar. Reino de Dios es sinónimo de salvación. El estado de salvación definitivo. Salvación también significa vida eterna junto a Dios, compartir la misma vida intratrinitaria o la vida trinitaria de Dios. Eso es la salvación. Ahora bien, como historia de la salvación, ¿cierto? Estos son los dos polos, comienzo y final. Pero ¿cómo se va desarrollando en la historia? Porque es una historia de salvación que se desarrolla en la historia humana. Preparación del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Viene la preparación del reino de Dios, de la acción de Dios de reinar, y va a venir después la evangelización del reino de Dios. Esto como por etapas, ¿cierto? Primera etapa, preparación del reino de Dios. Eso va a aparecer en el Antiguo Testamento. Y después, aquí se coloca el término evangelización en el sentido etimológico de la palabra. Porque, como todos sabemos, evangelio es buena noticia. Por lo tanto, evangelizar es anunciar una buena noticia. Eso es. ¿Y cuál es la buena noticia que hay que anunciar? Que el reinado de Dios ha llegado. Que Dios ha empezado a reinar. Y es buena noticia porque el reinado de Dios, como lo hemos visto en otras oportunidades, el reinado de Dios significa liberación. Liberación de aquello que nos oprime. Y justamente cuando el reinado de Dios ya se manifiesta en plenitud, y cuando lleguemos definitivamente a ese reinado de Dios, ya no tendremos ninguna limitación. Ni edad, ni enfermedad, ni muerte, todas las limitaciones serán superadas. Entonces, cuando Dios reina, cuando Dios actúa, actúa para nuestro bien. Actúa en nuestro beneficio. Por eso es buena noticia. Si actuara para nuestro mal, ¿cómo nos vamos a alegrar por eso? Tendríamos que ser, como lamentablemente ha sido muchas veces mal entendido y mal practicado el cristianismo, como un grupo de personas a las cuales les gusta sufrir. Entonces, Dios nos ha creado para nuestra felicidad. Y Dios quiere que nosotros seamos felices. Ahora, si nosotros seguimos otros caminos, ya nos tendremos que atener a las consecuencias. Pero Dios nos ha creado para que compartamos con Él su vida divina. Y eso es lo que se llama salvación. Entonces, muchas veces esto se ha malentendido y nos hemos convertido en una especie de grupo masoquista, que mientras más suframos mejor. No, ese tampoco es el sentido de la cruz, pero bueno. Dios crea a los seres humanos para invitarlos a una vida de plenitud. Y para allá es donde vamos caminando. Para allá es donde vamos caminando. Aunque con el tiempo histórico no se note. Me refiero al tiempo histórico de cada uno, ¿cierto? Porque cada vez estamos peor. ¿Ah? Pero puede que ahí haya una especie de paradoja, porque puede que físicamente nos vamos como deteriorando, pero espiritualmente podemos ir creciendo. Y eso ya es un adelanto de la plenitud a la cual estamos llamados. Pero bueno, eso será el reino de Dios, una
existencia entonces comunitaria como pueblo de Dios, en donde ya todas las limitaciones han sido vencidas por parte de Dios. Bueno, pero entonces la evangelización del reino de Dios significa el anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Y ese anuncio de la buena noticia del reino de Dios ha sido traída por Jesús. Ahora, en estas periodizaciones que hace el evangelista Lucas, entonces, entre la creación y el reino de Dios se encuentra el desarrollo de la historia de la salvación. La historia de la salvación tiene dos momentos: la preparación del reino de Dios y el anuncio de la buena noticia del reino de Dios, que lo trae Jesús. Pero hay un paso entre una etapa y otra. Hay como una bisagra que articula una época y la otra época. Y esa bisagra es Juan Bautista. Y el mismo Jesús dice que Juan Bautista ha sido el más grande, ¿cierto? En la historia, pero también el más pequeño en el reino de Dios. Entonces, claro, porque hay como dos momentos en que son articulados por la figura de Juan Bautista. Para Lucas, como digo. Por tanto, digámoslo así, con Juan Bautista se cierra la etapa del Antiguo Testamento. Y se da inicio, entonces, a la etapa de la evangelización del reino de Dios, que empieza con Jesús. Tal como lo presenta el evangelista. Por eso que si después miramos el evangelio por ahí, para hacer esta distinción, por eso es que en este evangelio, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero en este evangelio Juan el Bautista no aparece bautizando a Jesús. Porque Lucas quiere establecer claramente que Juan Bautista pertenece al Antiguo Testamento y que con él pertenece a la preparación del reino de Dios, y que con él, con Jesús, empieza el anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Es un recurso literario, digamos, para establecer estos periodos de la historia de la salvación. Ahora bien, la etapa de la evangelización del reino de Dios también tiene dos subetapas. Una, el tiempo de Jesús, el anuncio que hizo Jesús, y la otra, y ese tiempo de Jesús es el Evangelio de Lucas. Y la segunda etapa es el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia es el que aparece narrado en Hechos. Y la bisagra entre uno y otro, y la otra subetapa es y aparece así en griego, es la asunción de Jesús. Ese que Dios lleva al cielo a Jesús. Bueno, este es el marco general, porque este es el plan, el proyecto que tiene Lucas sobre la historia de la salvación. Y ese proyecto sobre la historia de la salvación es lo que va a plasmar en su evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Y como en esta historia de la salvación hay una preparación que está en el Antiguo Testamento, por eso es que para Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, es tan importante el Antiguo Testamento y trae múltiples citas de textos de la escritura del Antiguo Testamento. Ya. Algo que ya he mostrado en alguna otra oportunidad, pero para poder refrescar
refrescar la memoria. Que es una cosa muy sencilla, pero que se puede complicar, sobre quiénes fueron. Claro, ¿quiénes fueron? Aquí habría que poner los primeros cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Entonces, los primeros cristianos fueron judíos. Los apóstoles todos eran judíos. Eran de religión judía y que creyeron que Jesús era el Mesías anunciado o prometido en el Nuevo Testamento. Ya. Pero también, ¿y qué había para ser judío de religión judía? Ser judío. Porque estaba relacionado lo étnico, la etnia, con la religión. Entonces, siendo judío, bastaba y sobraba para ser de religión judía. Pero también habían otros que no eran judíos, que eran, por ejemplo, griegos, romanos, sirios, no judíos, que les interesaba mucho la religión judía y que se hicieron de religión judía. Y a eso se les llamó prosélitos. Esos son los prosélitos. No judíos que se hicieron judíos. Porque encontraban que era una religión muy atractiva, porque de alguna manera conocieron la fe en el Dios del Antiguo Testamento y se sintieron llamados. Bueno, pero como el cristianismo se va a ver como, en primer lugar, como un cumplimiento de lo que aparece en la religión judía, por eso que hubo judíos que se hicieron cristianos, porque dijeron, sí, aquí se está cumpliendo. No, ellos no lo veían como otra religión, sino que lo veían como el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento. Y aquí se está cumpliendo entonces en Jesús. Y lo mismo pasaba con los prosélitos. Si los prosélitos eran de religión judía, entonces también hubo prosélitos que dijeron, sí, Jesús es el cumplimiento de lo que aparece en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, también se integraron a las filas del cristianismo. ¿Y quiénes quedaron como judíos? No más, así, solo como judíos. Los que no creyeron que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero además, se integraron otros más que eran paganos o gentiles o no judíos, pero que no se habían convertido al judaísmo, sino que pasaron directamente al cristianismo. O sea, hubo paganos o gentiles prosélitos que pasaron al cristianismo, es decir, que dieron la vuelta por el judaísmo, y hubo otros que llegaron directamente sin pasar por el judaísmo. Esa es la cuestión. Ahora, cuando uno va a Hechos capítulo 6, versículo 1, va a aparecer un conflicto. O sea, digamos que si Hechos de los Apóstoles nos habla como del tiempo de la iglesia, una pequeña historia de la iglesia, ya en el capítulo 6 estamos teniendo problemas. ¿Cómo es posible? ¡Qué bueno! Porque eso nos muestra que conflicto hay siempre. Entonces, así como hay conflicto ahora, también hubo conflictos antes. No es una cosa nomás de nuestros tiempos, sino que eso se ha dado desde siempre y tiene que ver a lo mejor con
con distintas interpretaciones que se dan, en donde algunas interpretaciones se acercan más a la realidad y otras se alejan bastante. A ver, ¿cómo podemos aplicar hoy en día, y estoy pensando en la época de ahí de Hechos de los Apóstoles, como también hoy en día, entonces en la época de Hechos de los Apóstoles, que la época de Hechos de los Apóstoles, o sea, Lucas era un cristiano de la segunda generación. Por lo tanto, la primera generación de cristianos va como del 30 al 70 después de Cristo, la segunda generación va después del 70. Por lo tanto, Lucas era un cristiano de la segunda generación, ya habían pasado bastantes años, y se dirige a cristianos también de segunda generación. Por lo tanto, esos cristianos de segunda generación, más o menos del área del Asia Menor, vivían una realidad y unas circunstancias muy distintas a las que vivió Jesús con sus discípulos. Por lo tanto, en estas situaciones actuales, en el contexto que nos toca vivir, ¿cómo aplicamos lo que Jesús dijo? A lo mejor Jesús dijo algo en relación a una determinada situación, pero esa situación hoy en día ya no existe. Hoy en día existe otra situación, otras situaciones. ¿Cómo aplicamos entonces lo que Jesús dijo y enseñó a nuestras situaciones hoy en día? Y ahí habían en esas comunidades varios problemas. Por ejemplo, estos que estaban entrando prosélitos, no judíos que habían pasado por la religión judía, o estos que habían entrado paganos a gentiles. Entonces, por decirles un problema nomás, un problemón que tenían. ¿Cuál era la señal de los varones judíos? La señal física de los varones judíos. ¿Ah? Circuncisión. Bien. Si entran no judíos al cristianismo, los que vienen del judaísmo y entraron al cristianismo, están todos circuncidados. Porque recién nacidos, al 8º día, ¡pum!, los circuncidaban. Y entonces de niños estaban circuncidados. Ya, pero ¿qué hacemos ahora con los que no son judíos y que entran al cristianismo? ¿Hay que circuncidarlos o no hay que circuncidarlos? Para nosotros es fácil porque han pasado 2000 años, pero para ellos no. Porque si es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, entonces a lo mejor hay que pasar por las normas del judaísmo. Y por eso que había algunos que decían que sí había que circuncidarse para hacerse cristiano y otros que decían que no había que circuncidarse. Y al final, el Espíritu Santo les ayudó a discernir y a darse cuenta de que no era necesaria la circuncisión. Pero siempre quedaban como corrientes, tendencias. Entonces habían unas corrientes más judaizantes, claro, con la tradición y que mantenían las tradiciones que habían tenido, y otras tendencias que no eran judaizantes porque no eran de ese contexto cultural. Bueno, y ahí en 6.1 tenemos un problema, dice, en ese tiempo, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo quejas de parte de los helenistas en contra de los hebreos, porque en la distribución diaria de los alimentos se desatendía a sus viudas. Fíjese, y aparecen los hebreos contra los helenistas. Entonces uno dice, a ver, helenista es un sinónimo de griego. Entonces las diferencias tienen que haber sido entre los cristianos, porque aquí estamos hablando de cristianos, ¿cierto? Entonces las diferencias tienen que haber sido entre judíos y no judíos. Pero no. Eran la disensión, el conflicto se estaba dando entre
a ver, lo voy a decir de otra forma, entre judeo-cristianos, solo entre judeo-cristianos, que son cristianos que venían del judaísmo. Y dentro de los cristianos que venían del judaísmo, o dentro del judaísmo, para decirlo en general, por eso que lo puse así, dentro del judaísmo había como dos tipos, o dos categorías, que no era que fueran mejores o peores, pero estaban los judíos que se les llamaba, digamos, los judíos eran, a todos estos judíos habían dos categorías, una a los que se les llamaba hebreos y otra a los que se les llamaba helenistas, pero todos eran judíos. ¿Cuáles eran los judíos hebreos? Los que vivían en Palestina, los que vivían en Israel, hablaban arameo y rezaban en hebreo. Esos eran los judíos hebreos. Y los judíos helenistas eran judíos que vivían fuera de Palestina, que vivían en el mundo greco-romano y que hablaban griego y rezaban también en griego. Entonces, había sinagogas para donde se rezaba en hebreo y había sinagogas donde se rezaba en griego. Pero era para judíos. Ahora, de estas dos categorías de judíos, helenistas y hebreos, de estas dos categorías de judíos, hubo personas que llegaron al cristianismo. Y cuando ahí en 6.1 se está hablando de que se reclamaban hebreos contra helenistas o helenistas contra hebreos, se está refiriendo a esos judíos convertidos que ahora convertidos del cristianismo, unos hablaban hebreo y otros hablaban griego. Entonces, claro, el asunto al comienzo fue bastante complicado por estas mezclas que se empezaron a dar. Y eso aparece, como digo, desde un principio en esta como historia de la iglesia que es Hechos de los Apóstoles. Bien, vamos al título. El título es Hechos de los Apóstoles, pero es como un título así, podríamos decir, sobredimensionado. Porque en realidad va a hablar de dos apóstoles no más. De dos de los que nosotros conocemos como apóstoles. Va a hablar de Pedro, que es el que... Estas son unas estatuas que hay allá en Roma, en la plaza de San Pedro. Hay una estatua de Pedro, que está ahí con las llaves, y una estatua de Pablo. Ahora, en sus relatos y Hechos de los Apóstoles habla fundamentalmente de Pedro en los primeros 12 capítulos. También va a aparecer un poco después, pero poco. Y de Pablo fundamentalmente en los capítulos 13 al 28. También va a aparecer antes. En el capítulo 8, por ahí, por ejemplo, cuando aparece Pablo cuidando las ropas de los que van a lapidar a Esteban, el primer mártir. Ya, o sea, primero en relación al título, Hechos de los Apóstoles, no es tanto de que se hable de los 12 apóstoles, sino que se habla fundamentalmente de dos, de Pedro y Pablo, pero más bien si uno mira todas esas citas bíblicas, 1:8, 3:12 al 16, vamos a ver que en realidad se trata más bien de los hechos de Dios realizados por medio de los apóstoles. Porque va a aparecer que son acciones realizadas que tienen como origen a Dios, su origen se encuentra en Dios
en Jesús o en el Espíritu Santo, sobre todo en el Espíritu Santo, y que son realizadas a través de los apóstoles. Entonces, si estamos hablando de hechos, más bien se trata de hechos de Dios realizados por medio de los apóstoles. Un rasgo fundamental que aparece en la obra de Lucas, que es característica de la obra de Lucas, el hierosolimocentrismo. Hay que hacer un examen, alguien diga hierosolimocentrismo, tiene el curso aprobado. Está medio difícil la palabrita. Hierosolimos, en griego Jerusalén se dice hierosolimos. Entonces, hierosolimocentrismo significa que Jerusalén es el centro. En la obra de Lucas, Jerusalén es el centro. Se me cambió el... No, es que me cambié a... Disculpen. El tema principal de este segundo volumen queda constituido por la actividad del Espíritu en el testimonio que los discípulos tienen que dar. Acuérdense que decíamos que quedan establecidos los discípulos como testigos. Y el Espíritu es el que les va a ayudar a dar ese testimonio. En el anuncio y en la predicación, en transmitir el anuncio y la predicación sobre la buena noticia traída por Jesús. Entonces, el tema principal de Hechos de los Apóstoles es la actividad del Espíritu en el testimonio que los discípulos tienen que dar. Esa fuerza que viene de lo alto. Es la continuación del Evangelio en cuanto narra cómo sus seguidores llevaron a cabo el encargo de Jesús de dar testimonio de Él bajo la dirección del Espíritu. Ese es el gran tema de Hechos de los Apóstoles. Y ahora viene lo del hierosolimocentrismo, Santiago. Hay que aprenderse esa palabrita. Jerusalén es el centro. En donde Lucas comienza y termina su evangelio en Jerusalén. Después del prólogo, la primera escena habla de Zacarías ofreciendo incienso en el templo. Y al final, en el capítulo 24, los discípulos de Emaús, los discípulos regresan después a Jerusalén desde Betania y pasan el día en el templo. 24:53. Otro hecho aparece ahí en el Evangelio de Lucas, que es el camino de Jesús a Jerusalén. ¿Cuánto dura? Fíjese que, aquí hay, uno tiene que ver dos tiempos. Digámoslo así. Yo de San Pedro de la Paz acá me demoré 1:40. De San Pedro de la acá, ese es el tiempo del viaje. Es el tiempo del acontecimiento. San Pedro de la Paz, Cañete, 1:40. Yo pensé que a lo mejor íbamos a tener alguna interrupción. Ahora, mientras yo hablara, les iba a avisar que si llegaban los carabineros por la chorrera que traía detrás, porque me vine bien rapidito. Por si hubiese algún problema, dije yo, me vine súper apurado. Ese es el tiempo del acontecimiento. Pero lo que yo les estoy contando de ese tiempo del acontecimiento se llama tiempo narrativo. Y esa 1:40 se las conté, no sé, en 20 segundos o en 30 segundos. Y podría decir, y si hubiese contado, podría decirles el número de palabras con que conté
ese otro tiempo. Entonces hay un tiempo de la narración y un tiempo del acontecimiento, ¿ya? Porque quiero decir lo siguiente, a propósito del tiempo narrativo. El camino a Jerusalén, la ida de Jesús a Jerusalén, Marcos, por ejemplo, la narra en un capítulo, que es el capítulo 10. Marcos. Lucas lo narra en 10 capítulos. Pero es mucho más, ¿se da cuenta? Eso es lo que se llama tiempo narrativo. O sea, el mismo acontecimiento hizo énfasis en ese acontecimiento. Lo que Marcos narró en un capítulo, Lucas lo narró en 10 capítulos. Y eso tiene un motivo, tiene una razón. La importancia teológica que le está dando Lucas al camino de Jesús para llegar a Jerusalén, y que el destino de Jesús es Jerusalén, y lo importante que es la ciudad de Jerusalén, teológicamente hablando para Lucas. Este viaje ocupa más de un tercio del Evangelio. Jerusalén es el centro hacia el cual tiende todo el movimiento de Jesús en Lucas, en el cual se lleva a cabo el éxodo o asunción de Jesús. Ahí en Lucas 13:1, se usa la palabra éxodo para indicar la salida de Jesús hacia el Padre, la partida hacia el Padre. Y lo de la asunción de Jesús aparece en el capítulo 9, versículo 51. Entonces, fíjese, digámoslo así, en el Evangelio, Jesús hacia Jerusalén, y Hechos de los Apóstoles desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero el centro es Jerusalén. Allí, esto de Jesús, allí la comunidad de Jesús recibe la herencia del viejo Israel y da su primer testimonio de Jesús resucitado. El primer testimonio de Jesús resucitado de la comunidad creyente cristiana aparece en los capítulos 2 al 7 del libro de los Hechos, y que empieza con Pentecostés. Y desde allí se irradia la palabra de Dios hasta el confín de la tierra. Ahí, a ver si, un poquito. Fíjese, cuestión que se dice tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles. Evangelio. Y comenzando por Jerusalén, ahí está Jerusalén. Estamos en el Evangelio, pero ahí ya se está diciendo lo que viene y que había sido anunciado. Y comenzando por Jerusalén, se iba a predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Y eso es lo que la historia de eso es lo que se va a relatar en Hechos. Cómo salió desde Jerusalén la predicación de la palabra de Dios y se fue repartiendo progresivamente hasta llegar a los confines de la tierra. El hierosolimocentrismo, la función. Y con esta diapositiva nos vamos a ir a la pausa. La función de Jerusalén es importante en Lucas Hechos porque está relacionada con los sucesos que se han verificado entre nosotros, que incluyen no solo lo que Jesús hizo y enseñó desde un comienzo, sino también la propagación paso a paso de la palabra de Dios desde Jerusalén, la iglesia madre. En Jerusalén está la iglesia madre. En Jerusalén está la comunidad cristiana original. Desde Jerusalén, la iglesia madre, al resto de Judea, la provincia, y Samaria,
al norte, a Cesarea Marítima, que está hacia la costa, a Galilea, también al norte, a Damasco, más al norte. Damasco era la capital de Siria. A Fenicia, Chipre. Fenicia está en la costa. Chipre es una isla que está hacia el oeste, en el mar Mediterráneo. Chipre y Antioquía de Siria, más arriba todavía, más al norte. Ahí ya estamos llegando a Asia, a la parte de Asia Menor. Asia. A las provincias romanas de Cilicia, Galacia, Asia, Cilicia, Galacia, bueno, todo eso está más arriba. Termino de leerlo ahí, Macedonia y Acaya, que eso es Grecia allá, y finalmente Roma, el confín de la tierra. Sí, Roma era considerado el confín de la tierra. ¿Por qué? No porque se acabara ahí, sino porque era la capital del Imperio Romano. Y llegando a la capital, se suponía que se repartía a todos los lugares que estaban dominados por el Imperio Romano. Entonces, llegando a Roma, se llegaba a todo el mundo. Mire, ahí tenemos Jerusalén, de ahí se va hacia el norte, Judá, dijimos, Samaria, Galilea, todo eso está en el norte, Cesarea está en la costa, Damasco, Antioquía de Siria, ahí donde dice Pafos y Salamina, ese es Chipre. Después Cilicia, Galacia, Asia, toda esta parte es Asia Menor. Y para acá pasamos a Grecia, ahí está Tesalónica, ahí está Filipos, y esta es la región de Macedonia también, hasta llegar a Roma, que está acá. Entonces, todo ese recorrido es el que va a ser la predicación de la palabra de Dios, impulsada fundamentalmente por Pablo, y que se hizo en un corto lapso de tiempo, porque 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el cristianismo ya estaba repartido por todo Asia Menor hasta Roma. Entonces fue una expansión tremendamente rápida, importante. ¿Y por qué se pudo hacer esa expansión de manera tan rápida? Dos razones. Uno, el impulso del Espíritu. Pero como nosotros somos seres humanos corpóreos espirituales, donde lo material es tremendamente importante y no podemos despreciar lo material, nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestra corporalidad, entonces los elementos materiales también son súper importantes. Y el elemento fundamental que permitió que se expandiera con tanta rapidez el cristianismo es que hay que agradecérselo al ministro de Obras Públicas del Imperio Romano, porque había muy buenos caminos, había una red de caminos extraordinaria, y eso, fíjense, para que vean lo importante que Dios naturalmente también se manifiesta en lo material, en lo humano, en la historia humana. No es solamente una cuestión espiritual, sino en que las dos cosas van de la mano, unidas. Entonces, tanto la fuerza del Espíritu, el impulso del Espíritu en los predicadores, como los buenos caminos que existían en el Imperio Romano, permitieron que se pudiera expandir con tanta rapidez el cristianismo en esa zona. Como los buenos caminos también permitieron que yo llegara a las 9:59 para estar puntualmente a las 10 en este curso.
Bien, vamos a la pausa.